Desde la editorial Universidad Nacional de Colombia les damos la bienvenida a este nuevo espacio digital en el que hablaremos de libros, sus protagonistas y todo lo que encontraremos al interior de ellos. Mi nombre es Sonia Ramírez y quiero contarles que hoy tenemos el privilegio de hablar con Alexander Pinzón, magíster en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia. Alexander es el autor de la Catedral de Santa Fe, publicación de la que estaremos hablando, y que responde a la pregunta ¿cómo se construyó la Iglesia Mayor en el siglo XVII? Alexander, bienvenido. Buenas tardes, Sonia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Alexander, vamos a empezar hablando de dónde nace la idea de esta publicación y qué buscas con ella. Bueno, la idea de investigar la Catedral de Bogotá nace hace unos años. Me encontraba en el Centro de Documentación del Ministerio de Cultura y consultando en ese momento unas fichas mnemotécnicas del inventario del patrimonio eh, material e inmaterial colombiano. Me encontré con una ficha de inventario sobre un plano de 1556, es la imagen número 2, el plano del carpintero Juan de Cubillana, y este trabajo de inventario lo había hecho la historiadora María Mercedes Ladrón de Guevara. Entonces fue un poco fortuito, fue un poco casual mi encuentro y el interés que despertó en mí estudiar este plano, estudiar a partir de esta ficha mnemotécnica. Y entonces la curiosidad hizo que me preguntara, bueno, en dónde está localizado este plano, qué tamaño tendrá, quién lo habrá hecho, a qué catedral se refería, si a la Catedral de Santa Fe de Antioquia, por ejemplo, o cuál Santa Fe. Entonces, ahí me di cuenta de que se trataba de la catedral de lo que hoy actualmente es Bogotá, ¿no? Y también que se trataba del plano, eh, del plano para la obra de carpintería, no la obra de albañilería, como más adelante lo voy a explicar en qué consisten esos procesos. Y entonces, bueno, me enamoré de este plano y me enamoré de esta historia y le seguí las huellas a este documento cartográfico y eso me remitió a llegar al Archivo General de la Nación, donde se encuentra el plan original y empecé a encontrarme con cosas como, por ejemplo, que un investigador en el pasado dice que es el plano más antiguo que se conserva en los archivos colombianos, gráfico, ¿sí? Que existe en Colombia. Entonces, lo he venido constatando y realmente sí se trata del plano más antiguo que tenemos y repito, data del año 1556 y es hecho, trazado por el carpintero Juan de Cubillana para la primera catedral de la ciudad de Santa Fe. Entonces, ese fue el interés. Con eso respondería a su pregunta. Y lo que busco con esta investigación es dar continuidad a sí se ha trabajado el tema de cómo se construyeron nuestras catedrales, ¿sí? La actual es la cuarta catedral y eh, entonces mi interés ahora y lo que busco con esta publicación es despertar el ánimo o el deseo investigativo de otras personas que quieran apoyarme de diversas maneras con la idea de quiero construir un documento que trate
en un solo libro cómo fue el proceso constructivo de las 4 catedrales de la ciudad de Santa Fe, hoy Bogotá. Si quieres, Jorge, podemos ver la imagen número 3, que es el plano. Está en blanco y negro. Sí, Sonia, esa sería como la respuesta a a la pregunta que me haces. Perfecto, Alexander. Una pregunta, ¿cuáles son esos aportes a nivel histórico y arquitectónico puntualmente de esta publicación? Bueno, la Catedral de Santa Fe, de nuestra ciudad, surge en medio de una coyuntura política y social que es bajo la monarquía de la Casa de los Austria durante el reinado de Carlos I y eh, se da continuidad a ese periodo histórico en el que surge nuestra catedral con el legado del reinado de Felipe II y en medio del proceso de conquista y colonización del territorio de la Nueva Granada, hoy Colombia. ¿Sí? Durante también el pontificado de Julio II, de Julio III, perdón, y posteriormente del pontificado de Pío V, se dan las acciones por medio del rey y del papa para hacer algunas ordenanzas al respecto de crear, construir templos, construir catedrales, construir ermitas, construir iglesias en los territorios conquistados y ahora colonizados. También nuestra catedral surge durante eh, la administración de Andrés Díaz Venero de Leyva y en un momento álgido en el que está la necesidad por parte de España de, el, de la cristianización de sus reinos, ¿sí? En ultramar. Entonces, esa urgencia hace que el rey y el papa, los que señalaba, envíen a sus prelados, envíen a sus obispos a estos territorios, a estas ciudades, a erigir precisamente las casas de Dios o las sedes del obispo, donde también van a residir estos obispos y empiecen a construir catedrales, ermitas, conventos en las capitales de las provincias. Como en este caso, Santa Fe recientemente, hacia 1555, se recibe el título de ciudad muy noble y muy leal, pero también el título de capital metropolitana del nuevo reino. Entonces, en ese contexto es que surge nuestra primera catedral de Bogotá, ¿sí? Pero también en este punto debo hacer una aclaración. Si podemos ver, por favor, Jorge, la imagen donde está el obispo Fray Juan de los Barrios, que es la primera, por favor. Entonces, en ese contexto, eh, eh, nuestra catedral, la primera, se inicia en 1553 con el obispo Fray Juan de los Barrios y Toledo, franciscano de la orden mendicante. Él inicia también en Santa Fe, aunque es enviado a Santa Marta como obispo, por azares del destino, él llega, es remitido a la provincia de Santa Fe, a la capital del reino, y una vez acá en Bogotá, en 1553, él se toma el trabajo de plantear el primer sínodo diocesano, en el cual
una de las constituciones sinodales es precisamente la de erigir una iglesia mayor o catedral en la ciudad porque no la tenía, ¿sí? Eh, bueno, mm, y también me preguntas que cuáles son también los aportes A nivel arquitectónico. en lo Sí. arquitectónico, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, en lo arquitectónico, si es tan amable, podemos ir a la imagen del plano, dice 2 Fray Domingo de Petrés, por favor. Entonces, en lo arquitectónico, en esta publicación, damos a conocer varias cosas. Primera, en términos generales, doy a conocer cómo fue el proceso constructivo de, de nuestra catedral, pero únicamente en el siglo XVI, ¿sí? Es decir, únicamente durante los obispados de Juan de los Barrios, el obispado de Fray Luis Zapata de Cárdenas y el obispado de Bartolomé Lobo Guerrero, ¿sí? Hasta 1609. Eh, entonces estudio los planos, o en ese momento también se llamaban trazas, para ser más exactos. Estudio las trazas de, como ya lo mencioné, del plano de Juan de Cubillana de 1556. Estudiamos el plano, un plano que se encuentra en el archivo de la catedral, que corresponde a la segunda catedral. eh, Se presume que el plano data de 1572 y, e incluye algunos otros documentos cartográficos que están en el archivo de la catedral, como la imagen que vemos, que son los cortes, los cortes de la cuarta catedral, que son planos de Fray Domingo de Petrés, ¿sí? Bueno, la publicación también damos a conocer los nombres de los, transcribiendo la documentación, más adelante hablamos de eso, transcribimos, perdón, damos a conocer los nombres de los albañiles, de los herreros, de, de algunos indígenas que fueron importantes, porque no sé, algún indígena era muy bueno en algún oficio como cantero, por decir algo. Entonces, a estos, a estos personajes en los documentos se mencionan, en los documentos, en las fuentes primarias, y se les cuidaba mucho precisamente porque sabían realizar algunos oficios de manera más eficaz. También tenemos los nombres de algunos negros esclavos que trabajaron por cuadrillas en la catedral. Tenemos los nombres de los maestros de obra, de los albañiles, maestros de obra, canteros y de algunas personas que pintaron, porque nuestra segunda catedral, por lo menos en lo que descubrí, tuvo pintura mural, ¿sí? Entonces, quienes pintaron eso, lo pintaron con Almagre. Bueno, también damos a conocer, como vamos a ver un poco más adelante, eh, damos a conocer cuáles fueron los lugares que ocuparon en la manzana oriental de la actual Plaza de Bolívar. En ese momento se llamaba Plaza Mayor. Entonces, ¿cuáles fueron los lugares que ocuparon nuestras catedrales? ¿Sí? Nuestras cuatro catedrales. Eh, entonces, sugiero, lanzo mis hipótesis también por medio de dibujos de los lugares que ocuparon, dónde estuvo el cementerio, dónde estuvieron los elementos que componen una catedral, como por ejemplo la entrada principal, la puerta del perdón, dónde estaba, por qué se colocaron estatuas de esculturas en piedra de San Pedro, de San Pablo, por qué
se colocó a la Virgen de la Concepción en piedra, esculturas que aún prevalecen y aún contamos desde el siglo XVI que fueron hechas, aún contamos con ellas y se encuentran en la actual fachada de nuestra Catedral Primada de Bogotá. ¿Sí? También doy a conocer en esta publicación cuáles fueron los diferentes documentos que decidieron el futuro de las obras de la catedral. Documentos como, por ejemplo, aparte de las trazas que ya mencioné, documentos como, por ejemplo, los remates, los pleitos cuando hubo problemas entre los constructores por el incumplimiento de los trabajos, por ejemplo, las bulas papales o las ordenanzas que envió Pío V, perdón, al nuevo reino para que, bueno, para preguntar por el estado de la catedral, ¿sí? Bueno, documento que se perdió, aunque alguien se tomó el trabajo de transcribir una bula papal de 1565 y bueno, por eso conocemos qué decía este documento que está en latín y lo retomo en la investigación y por tanto en la publicación. Bueno, con eso respondería a esta pregunta, Sonia. Ahí, Alexander, yo me quiero devolver un poquito y es que hablábamos de la segunda catedral. Sabemos que Sí, hubo un derrumbe parcial de la que muchos autores han escrito. En estos años de investigación, ¿cuál sería como la versión con la que tú estás más acorde respecto a esa caída y pues el levantamiento de esa segunda catedral en 1572? bueno, sí. Lo que ocurre es que el primer remate, en términos de ahora, sería como el primer contrato que se hace para la obra de albañilería, se hizo en 1553. Se suponía que para 4 años después de esta fecha, los albañiles que ganaron ese remate o ese contrato debían entregar para 4 años después, para 1557, debían entregar terminada para poderles pagar también, debían terminar la parte de albañilería, ¿sí? Y otros que ganaban el contrato para construir la obra de carpintería eran contratados posteriormente una vez finalizado el primer proceso constructivo. Entonces, la catedral tuvo muchos problemas, muchas vicisitudes, muchos inconvenientes a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI. Uno de ellos es el que menciona Sonia, y es que resulta que empezó a presentar fallas, empezó a presentar unos agrietamientos, una de las paredes del templo, y se llamó a unos albañiles expertos para que arrojaran su opinión al respecto de qué se debía hacer con la catedral, si se debía demoler, si se debía continuar construyendo como estaba, con la grieta, o si se debía reforzar. Hubo varias discrepancias, varias opiniones al respecto, pero finalmente se reforzó esa pared y se continuó con la obra, ¿sí? Resulta que esto va a tener unas implicaciones más adelante y resulta que cuando se estaba cubriendo la obra de colocar la madera y eso se llaman la cubierta de par y nudillo, ¿sí? Y la capilla ochavada en la capilla mayor, eh, se dieron los muros que, como mencionaba anteriormente, habían tenido esas complicaciones y, y nuestra catedral, nuestra primera catedral, sufre un desplome en el año 1565. Eso está en los documentos, digo en las fuentes primarias transcritas, ¿sí? Pero entonces
lo que digo en la publicación es que algunos autores han dicho, y esto se ha venido repitiendo muchas veces, que la catedral se desplomó en su totalidad. Y encontré en estos documentos que nuestra catedral no se desplomó en su totalidad, sino que sobrevivió, porque son espacios, una catedral, los espacios son muy altos. Si nos fijamos, pues nosotros tenemos que mirar literalmente al cielo para poder ver no sé, una linterna o, las, o la cúpula de nervadura de una catedral, y eso está 15 metros del suelo, ¿sí? Entonces, no se desplomó toda, sino que sobrevivió el arco toral y la capilla mayor de esta primera catedral. Eso tuvo otras implicaciones para ver qué se hacía si se continuaba construyendo a partir de los restos de eso que sobrevivió o si se hacía una nueva catedral. No sé si respondo a tu pregunta, Y Sonia. Alexander, de hecho, queremos agradecer a las más de 36 personas que se han unido a la transmisión y que están muy interesados, están dejando comentarios respecto a la publicación, porque Ah, qué pues sin bueno. duda es un tema que tiene bastante alcance y mucha información. Entonces, esto me traslada a la siguiente pregunta y es, ¿en cuántas etapas se divide el proceso de construcción de una catedral como la de Santa Fe? ¿En cuántas etapas? Bueno, en el proceso constructivo se inicia por la necesidad, como decía al comienzo, de que una ciudad o una villa o un pueblo tenga su templo mayor o su catedral o su iglesia parroquial. Entonces, lo primero que se busca es el lugar idóneo, ¿sí? Es decir, un lugar generalmente se tiende a buscar un lugar que esté cerca a la cantera, ¿sí? ¿Por qué motivo? Para que, para evitar y economizar esfuerzos también eh, en el traslado de la piedra tallada en la cantera, el desplazamiento de materiales como eh, la piedra, mmm, el adobe, la arcilla, la argamasa. Bueno, la argamasa se fabrica en situ, pero elementos como la piedra y la cal, sí se tendía a buscar que fuese un lugar cercano a la cantera o a la calera. También se tendía o se tiende a ubicar la catedral de manera que el altar mayor esté orientado o apunte hacia Jerusalén, ¿sí? Es decir, hacia oriente. Nuestra catedral cumple con esa dirección, ¿sí? Nuestra catedral apunta hacia Jerusalén, hacia oriente. Otros templos en Bogotá también lo hacen, como la iglesia de Lourdes, la iglesia del Sagrado Corazón o del Voto Nacional, y otras iglesias en Latinoamérica o en los antiguos reinos, pues también cumplen esas características. Entonces lo primero que se hacía es que salía por las calles, o bueno, en el caso de Bogotá, de Santa Fe, salió un pregonero, valga la redundancia, el pregonero pregonaba, gritaba a viva voz, convocando a los albañiles, a los constructores que quisieran presentarse al día siguiente o en una fecha determinada para ofertar en cuanto hacían la obra de albañilería de la catedral. Es así como en el caso de nuestra primera catedral se presentaron 4 albañiles. Si mal no recuerdo, fueron Baltasar, uh, no, Juan Rey, Baltasar Díaz y se me olvidó el otro. Pedro Vázquez, Juan Rey y Baltasar. Bueno, y ellos empieza como una puja, uh, y cada vez se va disminuyendo más la cantidad por la cual se va a hacer el remate o el contrato de la obra. Entonces,
Ese problema también lo tuvo nuestra catedral. Se inició con un remate como de 2.000 pesos de buen oro. Luego el otro albañil la puso más baja hasta que finalmente la obra llegó hasta el 50% del valor inicial. Entonces, y así se quedó, así se quedó. Es decir, nuestra catedral se remató la primera por 1.000 pesos de buen oro, cosa que tuvo unas implicaciones nefastas para la construcción, como el empleo de materiales de baja calidad, y es esta otra de las causas por las cuales se derrumbó nuestra catedral en 1565. Bueno, luego de ese primer proceso constructivo de albañilería, venía el de carpintería. Entonces también se hacía lo mismo. Un carpintero, eh, usualmente se convocaban los mejores carpinteros que había en la ciudad. Un carpintero hacía la traza, ¿sí? La traza que vemos que vimos en la primera imagen, la de Juan de Cubillana, y él también escribía en el documento cuáles eran las condiciones para hacer la construcción de esa capilla o del enmaderamiento, que también se le llamaba, de un templo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, colocaba que los pares de la capilla han de ir derechos, eh, que el tercio eh, en una cubierta de par y nudillo, que el par ha de ir en la tercia parte de la altura de la cumbrera respecto de la parte de donde arranca en los muros la cubierta, eh, que ha de ir a lo mudéjar, o es decir, bajo con características mudéjar, como por ejemplo los racimos de mocarabe, o, o un artesonado ochavado, como lo tuvieron las dos primeras catedrales de Santa Fe. Luego, para ya terminar las obras, y si todo salía bien, había otros contratos, otros remates, como por ejemplo, encontré remates de cantería, ¿sí? Para las obras de cantería. Eh, bueno, ya lo otro es los repartimientos. Los repartimientos eran los repartimientos de indígenas, pues consistía a grosso modo eh, en decirle a los alcaldes que, o las autoridades civiles más bien, que tributaran algunos grupos de indígenas y dieran unos dineros que llegaban a la capital y se destinaban para la terminación o la continuidad de los trabajos de la catedral. Entonces, así, esta publicación también da cuenta de cuáles fueron estos repartimientos de indígenas, en qué cantidad de indígenas se hicieron y cuánto dinero se recogió en cada provincia, como Villa de Leyva, mm, eh, bueno, Neiva, Honda, etcétera, varias villas. Bueno, sí. ¿Cuál era la otra pregunta, Sonia? Bueno, vamos a hacer una pausa para recordarle a las personas que se están uniendo a la transmisión que estamos hablando con Alexander Pinzón. Él es el autor de La Catedral de Santa Fe, una publicación de la que estamos hablando y que responde a la pregunta ¿cómo se construyó la iglesia mayor en el siglo XVII? Te quiero contar, Alexander, que digamos que las personas que están conectadas están interactuando y quieren hacerte una pregunta, y es ¿qué Sí. tantas investigaciones como la tuya encontraste para otros virreinatos y crees que ese campo de la historia esté lo suficientemente desarrollado? Mm, bueno, a ver. Bueno, me encontré con un libro, en el caso específico de Santa Fe, me encontré con el libro eh, Historia de la Iglesia Metropolitana de Caicedo y Flores. Y este libro es escrito hacia 1823 y,
y bueno, por escribir esta persona en ese momento, pues él recurre o tenía a la mano fuentes primarias que para mí fueron importantes a la hora de realizar la investigación. Mm, a ver, ¿quién ha tratado el tema? Un poco el tema lo ha tratado, sino que digamos, no tan en detalle, pero sí lo han tratado investigadores como Alberto Corradain, el arquitecto Alberto Corradain, o historiadores de la arquitectura. Mm, eh, un poco, ¿cómo se llama la profesora? María del Pilar, ay Dios mío. Bueno, María del Pilar, una profesora de la maestría de conservación de la Universidad Nacional. Eh, bueno, pero ellos, por ejemplo, María del Pilar ha trabajado el tema del coro de la catedral, ¿sí? Y nos referimos al coro que se construyó, al coro que le perteneció a la segunda catedral, pero que se construyó a inicios, a comienzos del siglo XVII, y es el coro que aún está en la Catedral Primada de Bogotá y lo podemos visitar en una de las 14 capillas que creo que tiene, o 17 capillas que tiene nuestra actual Catedral Primada. Allá lo podemos ver y aún existe intacto desde 1500, desde 1609 más o menos existe este coro y ahí está intacto, muy bien hecho. Eh, Se me olvida el Nos dicen que el carpintero. nombre de la profesora es María del Pilar López. Ah, sí, correcto, María del Pilar López. Sí, entiendo que ella ha trabajado el tema del coro de la catedral, entonces obligatoriamente tiene que ver eh, con acercarse a esta documentación del siglo XVI y, claro, también de las primeras décadas del siglo XVII. ¿Quién más que ha estudiado así? Bueno, sé que hay algunos trabajos de monografías de San Francisco eh, o de templos que fueron contemporáneos a nuestras dos primeras catedrales, que fueron Santo Domingo, pues que lastimosamente se demolió este gran claustro y templo y esta cúpula de media naranja que tuvo hermoso, lamentablemente lo perdimos, pero ese templo se construyó a la par que se construía nuestra segunda catedral, bueno, la primera y la segunda, y a la par también de otras construcciones como por ejemplo la catedral de Tunja. Y ahora recuerdo que la catedral de Tunja también la ha investigado en el pasado el profesor Alberto Corradain. Mm, También está este profesor argentino que él, ¿cómo se llama este profesor argentino? Bueno, se me olvidó el nombre. Él vino a Colombia, indagó y tuvo acceso a algunos documentos y él ha hecho algún trabajo comparativo de cómo fueron estos primeros templos en Sudamérica, ¿sí? En Latinoamérica. Y un estudio comparativo de estas primeras iglesias mayores. Mm, La otra bueno, pregunta es, sí. ¿crees que ese campo de la historia está suficientemente desarrollado? No considero que, y lo otro que ocurre con, con esto de estudiar estas primeras ermitas, estas primeras iglesias, conventos, eh, en esas primeras catedrales nuestras, hay una dificultad grande y es que se da en la transcripción de los documentos, ¿sí? Porque, por ejemplo, nos vimos con la transcripción de más o menos 500 folios para poder llegar a este resultado. Y muchos de estos documentos, no todos, son en letra procesal encadenada. Es una letra que, bueno, dependiendo del escribano del momento, pues algunos escribanos pues sí tenían
una letra pues muy mala y es muy difícil realizar la transcripción, entonces es necesario hacer unos ejercicios de paleografía o de transcripción de documentos en esta letra procesal encadenada y eso dificulta bastante el estudio de estos espacios religiosos. Sin embargo, pues hay que hacerle, hay que trabajarle y hace falta muchísimo por investigar, por trabajar, ¿sí? Si podemos ver, hay un documento que se llama Reconstrucción del frontis de la catedral, Jorge, es la imagen 3. Aunque bueno, ahí el escribano sí tiene una caligrafía muy buena, entonces el documento no se dificulta al transcribir. No hace falta mucho por estudiar. Eh, Sé que hay algunos estudios sobre la Catedral de Tunja, por ejemplo, ¿sí? Remitiéndose al estudio de estas fuentes primarias, de estos remates, de estas bulas, de estos pleitos, autos, demandas, son, son bastantes documentos por estudiar. Bueno, eso me lleva a otra pregunta y es que han sido 10 años de investigación, transcripción y análisis de esos documentos de los que estabas hablando. ¿Cuál fue el hecho que más te impactó haber hallado en esos documentos, aparte, digamos, como de esto de las fuentes y de las letras? Bueno, resulta que no había podido tener ingreso y es muy difícil tener ingreso al archivo privado de la Catedral de Bogotá. Entonces, gracias al profesor Armando Martínez Garnica, exdirector del Archivo General de la Nación, eh, logré contactarme con una de las personas a quien le debemos muchísimo en cuanto a la conservación no solamente de la documentación, sino también del tesoro de la catedral, de las restauraciones que se han hecho de la catedral, que son costosísimas, por el tamaño y también por la especificidad para poder abarcar una restauración de un templo como nuestra catedral. Y esta persona es Monseñor Juan Miguel Huertas Escayón. Él obtuvo el permiso después de precisamente de los 10 años que menciona Sonia. Pero bueno, una vez logré este permiso especial para acceder a los documentos de la catedral, entre ellos el libro Becerro, que, que estaría en la página, en la número 3, si lo podemos ver, por favor, Jorge. Libro Becerro de la Catedral de Bogotá. Este libro, y si también podemos pasar la siguiente, donde está nuestro actual Papa Francisco firmando este libro precisamente. Este libro tiene, tiene documentos desde 1590 más o menos hasta el actual que acaba de firmar hace 2 años Francisco, nuestro Papa. Eh, Me desvié un poco de la pregunta. Ah, ¿qué fue lo que más me impactó de los hallazgos? Bueno, entonces, cuando pude entrar al archivo de la catedral, uno precisamente de esos hallazgos que más me impactó es poder acceder haber podido acceder a documentos como el libro Becerro de la catedral. Los libros Becerro pues son códices medievales que se acostumbraba a tener las iglesias o las catedrales, en las cuales, dependiendo del obispo o del deán, eh, colocaban toda suerte de cosas, como por ejemplo la llegada de un sacerdote, el castigo de un sacerdote, documentos como misas especiales, escudos de armas,
documentos como el que veíamos hace un momento, del frontis de la catedral. Ese documento hace parte del libro Becerro. Y bueno, eso me impactó muchísimo. También el encontrarme con el plano que se le adjudicaba a Juan de Vergara, que es el plano o la traza para para la segunda catedral de Bogotá, que es la imagen número 4, plano de Antonio Cid. Por favor, Jorge, si la tienes por ahí. Y este plano lo estudié desde lo arquitectónico desde, y también como una obra de arte, ¿sí? Yo lo veo como una obra de arte, entonces transcribimos los espacios, que en la parte inferior dice puerta principal, luego está el coro, la capilla del bautismo, la escalera que conduce al coro alto o a la torre de la catedral también, el coro bajo, las capillas, la sacristía, el vestuario. Entonces, este plano lo reconstruí en AutoCAD, o lo reconstruimos en AutoCAD. Luego lo pasamos a Illustrator y le dimos color. Entonces, quienes en esta publicación quedó el libro, perdón, quedó este plano editado, identificando estos espacios, y luego me tomé el trabajo de hacer una axonometría, que es la que vemos en la portada del libro, ¿sí? A partir de esta traza. Entonces, otro de los hallazgos también que más me gustaron fue el haber descubierto que en la parte inferior de este plano no dice Juan de Vergara. Entonces, durante más de 100 años, habíamos creído que este maestro mayor de obra era el autor de nuestra segunda catedral. Y mi hipótesis apunta a que este plano lo hizo un sencillo albañil que se llamó Antonio Cid. Entonces, bueno, para no alargarme, hago, hago unas comparaciones de extractos de textos de quien hizo el plano, los comparo y por eso es que me atrevo a arrojar la hipótesis, y ahora estoy más que seguro, de que el autor de nuestra segunda catedral fue Antonio Cid, un albañil, no un maestro mayor como se creía que la había hecho. Sí, ¿cuál era la otra pregunta, Sonia? Bueno, antes de continuar ya con la última pregunta, hay un saludo de parte de Ingrid Sánchez, quien dice que para el equipo editorial del Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Artes, fue un honor trabajar Sí, contigo en este libro. muchas Agradezco tu gracias. confianza y pues una felicitación de nuevo por este gran trabajo. Muchos saludos a Ingrid Sánchez, también a Mauricio Arango. Y sí, fue un trabajo bastante arduo, y de mucha paciencia por parte de Ingrid. Entonces también le mando muchos saludos y de nuevo muchas gracias a ustedes dos y sobre todo a la paciencia de Ingrid que tuvo conmigo porque soy bastante intenso con esto. Muchas gracias. Alexander, a lo largo de esta presentación hemos visto unas imágenes, unos planos, ahorita estabas hablando, digamos, como de esos bocetos construidos a partir por albañiles, y te pregunto, ¿qué más se va a encontrar el lector en temas gráficos en esta publicación? Bueno, se van a encontrar con, bueno, mucha documentación gráfica, algunas reconstrucciones, algunos documentos originales. Eh, Originales, por ejemplo, se van a encontrar con el plano para la obra de carpintería del carpintero Juan de Cubillana de 1556. Se van a encontrar con los planos, los cortes y las fachadas que hizo Domingo de Petrés para la Cuarta Catedral. Se van a encontrar con el plano que acabo de mencionar de Antonio Cid para la Segunda Catedral. Se van a encontrar con las reproducciones de los escudos de armas
de los obispos de Juan de los Barrios, de Zapata de Cárdenas y de Bartolomé Lobo Guerrero. Se van a encontrar con, gracias a la Universidad de los Andes, que creo que está haciendo como un registro fotográfico juicioso de la pinacoteca de la catedral. Entonces ellos me suministraron los cuadros que podemos ver en la imagen 1 y en la imagen, a ver, perdón. Bueno, son los cuadros al óleo de los obispos que acabo de mencionar. Y ya como reproducciones mías, se van a encontrar con documentos como por ejemplo en la imagen 9, planos comparativos de la primera y la segunda catedral. Entonces, hago unas reconstrucciones en planta de cómo fue la primera catedral, de cómo fue la segunda, en dónde estuvo el cementerio de nuestra primera catedral, en dónde estuvieron las capillas de bautismo, y esto también nos permite hacer comparaciones de los tamaños, ¿no? De la similitud en las dimensiones de estos dos primeros templos. También hay un plano que no incluí, y es un plano en el que vemos cómo nuestra actual catedral de Bogotá es 3 veces y media más grande de lo que fueron nuestras dos primeras catedrales en el siglo XVI. Fueron más o menos como del tamaño de la iglesia de San Francisco en Bogotá. Van a encontrarse con la reconstrucción hipotética de cómo fue la capilla ochavada para la capilla mayor de la catedral. Bueno, pueden encontrar en esta publicación las hipótesis del lugar donde se localizó la primitiva iglesia, o la iglesia pajiza que mencionan los documentos, o la iglesia que se llueve toda. Bueno, es literal como dicen los documentos. Entonces, ¿en dónde estuvo esta primera iglesia fundacional? En la manzana oriental de la Plaza Mayor. En dónde se construyó la segunda catedral. Y queda pendiente, me queda pendiente estudiar, o nos queda pendiente, porque quisiera que otras personas también que les interese el tema se involucraran y creáramos un libro para dar continuidad a qué pasó con la construcción de nuestra catedral en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y empatar con un estudio que hicieron unos profesionales, unos arquitectos o historiadores de la arquitectura, que fueron Verónica Perfetti, Salcedo y Ramón Gutiérrez, que se llama Fray Domingo de Petrés y su obra arquitectónica, se llama el libro. Entonces quisiera empatar con eso, pero pues es un trabajo grande, porque lo quiero hacer desde la transcripción, dar continuidad a la transcripción de fuentes primarias y compararla con lo que se ha escrito de nuestra catedral en el siglo XVII, XVIII y XIX. Bueno, Sí, sin duda es un tema del que hay mucho aún por investigar. Agradecemos a Alexander Pinzón por acompañarnos en la presentación de su libro La Catedral de Santa Fe a través de este Facebook Live. Recuerden que una vez finalizado estará disponible en la página de Facebook Editorial UN, donde podrán compartirlo. También recuerden que pueden adquirir este ebook a través de la página web www.editorial.unal.edu.co. Alexander, muchas gracias. Sonia, muchas gracias. Qué pena haberme extendido tanto. Jorge, muchas gracias. No, de hecho, todas las personas están súper interesadas
y reaccionando mucho a la publicación. Enviamos un saludo especial a quienes nos acompañaron y los invitamos a estar pendientes de estas y otras actividades que tendremos a lo largo de estos días en la editorial Universidad Nacional de Colombia. Bueno, me alegra mucho. Muchas gracias, Sonia. Que estés muy Feliz bien. tarde. Feliz tarde.